Creación existen dos aspectos interesantes de descubrir. Por un lado tenemos el estímulo inicial motivante y por otro lado tenemos también al creador o al transformador de esos recursos, de esas imágenes o de esas ideas que tenemos en imágenes. La creación es en todo caso originada por la expectación a disfrutarla, esa expectación a disfrutar del bien hacer, de lo bien hecho, del buen trabajo, es lo que nos motiva a crear. Luego, el origen de la creación no es el autor, el origen de la creación es el valor. El origen de la creación es una necesidad que pretende en su proceso sentirse satisfecha. Y bajo esta perspectiva, el origen de la creación no es el autor. El origen de la creación es el valor. ¿Y qué es valor? Aquí hay que definirlo. El valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Pero el valor no solamente está en el éxito, en los recursos económicos, en la independencia económica, en el dinero. El valor va más allá. El valor está detrás de todo aquello que se aprecia. Los valores de plenitud, de justicia y de cumplimiento del deber máximo son por todos esperados. El estado de justicia, el estado de seguridad, el estado de confianza es ese tipo de sentimiento que nos hace sentirnos seguros. Y ese es uno de los valores absolutos también. Y todos lo buscamos, todos queremos sentirnos seguros de aquello que hemos realizado, sentir que eso se ajusta a las necesidades para el bien común y sentir que eso beneficia siempre a todo. Luego esos valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber, o de plenitud, justicia y bienestar, son los valores por todos esperados y por lo tanto, por esa razón de ser por todos esperados, son valores absolutos, nos benefician siempre a todos. El aspecto relativo del valor depende del apreciador, es decir, cada uno aprecia las cosas de una forma distinta. Eso no cambia las cosas. El elefante lo vemos todos exactamente igual, pero lo vemos desde perspectivas distintas. Esas perspectivas distintas son las que nos hacen creer que el elefante cambia y que el elefante es relativo, pero el elefante no cambia. Lo que cambia es la perspectiva del apreciador. Luego, la verdad, la bondad, el bienestar, el amor, la conectividad, todos estos son valores que se establecen entre un apreciador y un objeto apreciado. Aquel que lo desprecia lógicamente no va a encontrar valor. Luego los valores no son relativos, los valores son absolutos. Lo relativo es la percepción del que lo aprecia. No quiero resultar redundante o repetitivo, pero sí quiero que comprendan que el autor no es quien origina la creación. Decimos que los valores se establecen y para comprender cómo se establecen los valores tenemos que entender qué es lo que ocurre en ese momento del establecimiento del valor. Por ejemplo, a nivel emocional, cuando se establece la correlatividad entre ánimos, por ejemplo, la risa contagiosa, esa correlatividad entre aspectos complacientes, cuando esos objetos que observamos nos complacen, se establece una correlatividad entre sujeto-objeto, entre el apreciador y lo apreciado, y de esa forma se establece el valor de la belleza. ¿Por qué? Porque existe esa correlatividad entre aspectos anímicos, por llamarlo de alguna manera. Cuando se nos dice algún tipo de palabra y reconocemos el significado de esa palabra, se establece la concordia entre el criterio y el significado. Luego, en esa concordia entre criterio y significado se establece el valor de la verdad. Ahí es cuando conocemos o cuando decimos que nos convence algo. Aquello que nos convence es porque se establece una concordia entre el significado y el signo, o entre el criterio y el significado. Y cuando algo que hacemos nos beneficia porque se ajusta a nuestras expectativas, porque satisface esas expectativas, ese bien común, ese bienestar que se establece es un momento de valor, es el momento en el que se establece el valor del bienestar o el valor de ese sentirse que está completo, que está cumplido aquello que esperaba. Luego los valores se establecen de esa manera, mediante la correlatividad, concordia y coincidencia o parecido entre una cosa y otra.
La creación se enfrenta siempre a dos premisas, a la particular y a la total, a la global, a la universal, aquella que involucra el bien común, el ideal común, el sentido común, y aquella que simplemente se caracteriza por aspectos parciales, momentáneos, actuales, particulares del individuo. Estas dos alternativas las tenemos porque obramos en plan de optar por alguna de ellas dos y tenemos o disponemos de libertad. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Esta frase la repito constantemente, me la van a escuchar cientos de veces porque es una frase universal que nos permite acercarnos a esa naturaleza humana, a esa humanidad que tenemos todos inserta en nuestro aspecto dual complementario, animal y espiritual. Luego, nosotros obramos en pro de esas dos alternativas. O hacemos un arte para todos, para el bien común, o hacemos un arte para nosotros, para nuestra gratificación o para nuestro placer particular. La plenitud y el placer son dos derivados del valor. El valor contiene estos dos elementos, del placer y de la plenitud. Cuando nos alimentamos, sentimos el placer. Cuando estamos satisfechos, sentimos plenitud. Placer y plenitud son hermanos, gemelos del actuar, pero tenemos que saber que la plenitud es el hermano mayor del placer y tiene que supeditar al placer en pro de la plenitud. Luego, aquellos temas de caracterización universal, trascendentes, iconográficos, van a ser siempre por sobre los temas de caracterización particular. La opción de la alternativa particular de cada uno que beneficia a uno y no beneficia al todo obliga al todo a reclamarlo, a acusarlo y a rechazarlo. Ante esta realidad, obviamente el artista está obligado a buscar aquello que es universal, trascendente, iconográfico. ¿De qué manera se puede sensibilizar el artista para comprender el bien común, para poder entender ese sentido común y para poder descubrir ese ideal común que está inserto en todos, pero que ahora está siendo ignorado por todos porque todavía no lo descubrimos? ¿Cómo el artista llega a descubrir ese ideal humano común, compartido por todos, que permita realizar obras universales, trascendentes e iconográficas? En este aspecto, la educación del artista es en extremo importante. Y no me refiero a la educación técnica, a la educación académica, me refiero a la educación humana. ¿Cómo madura el artista en su responsabilidad? El artista es un ser dual trinitario, contiene cuerpo y alma, y en el cuerpo dispone de una naturaleza directiva inherente o instinto que protege, reproduce y mantiene al animal humano. El artista dispone del animal humano y del ser humano. El animal humano está, el ser humano es. En el animal humano existe protección, conservación y reproducción. Esos son los instintos. Y en el ser humano existen tres capacidades: la emoción, el intelecto y la voluntad. Esa es nuestra naturaleza directiva inherente o alma, capaz de controlar y dominar los instintos. El animal humano necesita comida, agua, aire. El alma humana necesita satisfacción, convencimiento y bienestar. Comida, hidratación y cobijo lo debe buscar. El aire, la luz, el calor son gratuitos. Eso le llega al animal humano. La satisfacción, el convencimiento y bienestar debe establecerlo el ser humano para lograr el ideal de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. El ser humano debe controlar al animal humano desarrollando las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Prudencia es el servidor custodio de la opción válida. La prudencia se desarrolla analizando las consecuencias de la opción previo a su elección. Firmeza es el servidor custodio de la consecución pretendida o propuesta. La firmeza se desarrolla terminando lo iniciado y lo debido o cumpliendo los compromisos. Templanza es el servidor custodio de las diferencias. La templanza se desarrolla superando las frustraciones debidas a los errores, accidentes o dificultades en el proceso de consecución de un proyecto o pretensión. El ser humano debe controlar los apetitos del instinto de protección, conservación y reproducción. El instinto de protección es el servidor custodio de la vida y responde con una alarma tensional frente al peligro. Responde con ansiedad para huir o defenderse o con angustia frente a la imposición de huir.
La ansiedad y la angustia generan miedo. Esa sensación debe ser controlada por el ser humano. El miedo es una sensación de angustia o ansiedad previa o posterior al peligro. El miedo impide arriesgarse, cohíbe, reprime e impide ofrecerse incondicionalmente. El miedo es el enemigo del amor. El miedo sobreprotege, arroga e impone. O por el contrario, se muestra indiferente, ignorante o negligente. El miedo victimiza y se pone a la defensiva. El ser humano debe controlar y dominar el instinto de protección y evitar el miedo, la ansiedad y la angustia extrema. Para que el artista madure en la conquista de grandes proyectos debe controlar el instinto de protección y el miedo. El miedo surge al sentirse inseguro, agredido o atacado, obligado, sometido, utilizado, etc. Y ante esa sensación se defiende por sentirse victimizado. El miedo es peligroso. Es peligroso, incluso en ocasiones es más peligroso que el peligro. El control del apetito alimenticio, de la hidratación, del ejercicio y del descanso es necesario para mantener un cuerpo saludable. Y para ordenar la planificación familiar es necesario el control del apetito intergenital prematuro. El artista debe controlar el celo y el recelo emocional, intelectual y conductual. El celo emocional se manifiesta mediante la conducta o comportamiento sobreprotector y en su extremo opuesto mediante la indiferencia. La sobreprotección vigilante, controladora e invasiva reduce y limita al sometido y provoca en él o en ella la victimización defensiva. La indiferencia, el desinterés, la falta de atención o la insensibilidad ante lo necesario también agrede al que obliga a resolverlo. El celo intelectual surge en la actitud arrogante o ignorante. La arrogancia es una manifestación de poder particular del individuo por sobre la razón que existe o que éste expone. Indirectamente aplica que él o ella arrogante están por sobre el conocimiento. El arrogante siente que es incapaz de convencer y esa insuficiencia la protege con el escudo del énfasis, de afirmaciones en ocasiones incoherentes o distintas al tema en discusión, y afirmaciones vehementes, impositivas. El yoísmo, el yoyeo, el yo por sobre lo razonable, trata de imponerse en la arrogancia del individuo, pero no es una defensa cualitativa del conocimiento, no, es una defensa cuantitativa. El individuo arrogante es más sensible que, sabe más que, conoce más que, o tiene o ha hecho más y mejor que. Resumiendo, el arrogante se siente aminorado al compararse con el otro, y esa sensación de perdedor, de loser, obliga a recuperar su integridad y dignidad, enfatizando la defensa de su conocimiento incluso cuando no lo tiene. El arrogante no controla el miedo. La ignorancia de aspectos fundamentales agrede directa o indirectamente. Cuando explicas o expones un tema para que el otro lo comprenda y luego de insistir en ello varias veces el que escucha no lo entiende, trastorna al que lo ofrece. El desinterés por lo necesario, por lo urgente o por lo que se debe hacer obliga al responsable a reclamarlo. La arrogancia y la ignorancia son excesos de celo por defender al individuo narcisista por sobre la razón y deben ser controladas por el sujeto maduro. En realidad, estos extremos pertenecen al recelo. El recelo resiente, prejuzga, duda o desconfía, y es el sujeto el que debe conocer que el recelo no conecta, sino todo lo contrario. El celo conductual tiene dos tipos de manifestaciones, la imposición agresiva o la inoperancia negligente. La actitud impositiva disminuye y limita la libertad e integridad del afectado, reduciendo la posición de objeto útil del impositivo. La actitud inoperante negligente no cumple su responsabilidad o compromiso, obligando al otro así a cumplir dicho deber. Ambas manifestaciones narcisistas imprimen en el trastorno la necesidad de huir del impositivo o huir de la responsabilidad a cumplir. Consecuentemente vemos que en todos los trastornos analizados se da un elemento común, el miedo. El miedo a perder sobreprotege. El miedo a la insuficiencia justifica al indiferente. El miedo a mostrarse ignorante obliga al arrogante. El miedo a pretender justifica al ignorante.
El miedo a perder el poder imprime la imposición. El miedo a no cumplir denota al inoperante. La sociedad debe educar a perder o superar el miedo para el desarrollo moral, ético o estético del individuo. Os voy a pedir algunos ejercicios. Evalúa tu conducta, observa qué es aquello que jamás entregarías y analiza si te sientes protegiendo o sobreprotegiendo algo. Analiza tu comportamiento, en qué te sientes indiferente, arrogante, ignorante, impositivo o negligente y piensa cómo corregirlo. Y no te pierdas nuestra cuarta clase.